Hola y bienvenidos a su canal Jesús Yeshua el Buen Pastor. El día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca del arrebatamiento y la resurrección en el día final, dos eventos diferentes, la segunda parte. Como vimos en el estudio anterior, en la primera parte, continuamos con quiénes se irán en el arrebatamiento y quiénes serán resucitados en el día final. Si no lo has visto a este video, vamos a dejar el enlace en el cuadro de la descripción para que lo puedas revisar. En el arrebatamiento se irán los que por fe y sin haber visto al Hijo de Dios han creído en Él, lo han confesado como su Señor y Salvador y han sido hechas nuevas criaturas en el Espíritu, es decir, han nacido nuevamente, y han sido justificados por la fe en la sangre del Cordero, ya que el pueblo arrebatado no forma parte de los juicios que le ha sido entregado por parte del Padre al Hijo, sino que nuestra redención es parte de nuestro galardón y recompensa. En cambio, los que vieron y creyeron en Cristo serán resucitados en el día final junto con los demás muertos, que es en el día de juicio. Por eso la parábola del viñador, en la que dice que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros, tal cual lo vemos en Mateo 20 del 1 al 8. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí hemos subrayado esta parte, hemos puesto de otro color, noche, en virtud de que hace referencia siempre cuando el Señor va a venir, que se habla en la noche en varios versículos. Y también esta parte que dice que los últimos serán los primeros, los postreros recibirán su pago primeros. Por eso los primeros, es decir, los apóstoles serán postreros en la resurrección, ya que para ellos será en el día final o día postrero, es decir, en el día del juicio junto con los mártires del Apocalipsis 6, pero las almas de los apóstoles ya están frente al trono de Dios y del Cordero, ya que forman parte de los 24 ancianos, mientras que los muertos en Cristo y los vivos que han creído por fe, es decir, sin verlo, serán los primeros en el glorioso evento del arrebatamiento. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque por fe hemos sido justificados en la sangre del Cordero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo vemos en las Escrituras en Hebreos 11 del 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, es decir, fue arrebatado también, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En primera de Juan 5, 4 al 5 dice lo siguiente la escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En Juan 5, del 24 al 25, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí nuestro amado Señor Jesús nos hace referencia a los que están muertos en el Espíritu, y quienes oigan su palabra vivirán eternamente. Así lo dijo también a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 11, del 23 al 26, Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está hablando acerca de el arrebatamiento, nuestra redención. Esto está más detallado en el video anterior, en la primera parte. Te sugiero que lo veas. En Juan 17:20, la escritura dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, se refería ahí a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por fe. Se está refiriendo a nosotros. Una vez que hemos visto quiénes irán en el arrebatamiento, ahora veamos quiénes serán resucitados en el día final. Los apóstoles, junto con los demás que lo vieron y creyeron luego de su resurrección, ya que no comprendieron ni creyeron lo que les había dicho nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Ellos son los que se resucitarán en el día final con cuerpo glorificado, junto con los mártires del Apocalipsis 6, del quinto sello, que son los santos del Antiguo Testamento, y los mártires durante el gobierno del Anticristo, que ellos formarán parte del grupo de la primera resurrección, que es de vida, mas los que hicieron el mal irán a la condenación, que esto es el juicio de las naciones, que también lo vemos en Mateo 25. En Apocalipsis 11:18 la escritura dice lo siguiente: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí vemos una imagen del interlineal de la traducción de Apocalipsis del 11:18. Y obviamente aquí podemos ver que dice: las naciones fueron enfurecidas y vino la ira de ti y el tiempo señalado de los muertos ser juzgados y dar el sueldo a los esclavos de ti, a los voceros y a los santos y a los, que temiendo tu nombre de ti, a los pequeños y a los grandes, y a arruinar a los que han arruinado la tierra. En la palabra 3408 que vemos a la derecha vemos el significado, que significa premio, recompensa, salario, galardón, jornal. Es decir, también dice pagar por los servicios, sean buenos o malos. Lo que acabamos de ver que dice que se le entregó al Señor el juicio para que sean resucitados los que han hecho bien para bien, mientras los que han hecho mal para ser condenados. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vio bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas, y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí estamos viendo justamente lo que mencionábamos acerca de los santos, que acabamos de leer en los versículos anteriores del Antiguo Testamento, y como también los profetas, que se hace referencia que deben esperar a sus hermanos y consiervos que van a morir durante la tribulación. En Juan 5, del 27 al 29, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esto es lo que hablamos en la primera parte, que es la resurrección del día final. En Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya desde el profeta Daniel se esperaba y creían en esta resurrección en el día final. En Juan 6:38 al 40, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí en estos versículos hemos puesto de otro color para que se pueda analizar claramente lo que nos dice aquí nuestro amado Señor y Salvador. Dice: también dio autoridad de hacer juicio, y ahí nos habla del día final, del juicio del día final, que es aquellos que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Esta es la resurrección del día final, que es diferente al arrebatamiento. También podemos ver luego que la voluntad del Padre al Hijo fue que todo lo que le diera no lo pierda, sino que lo
resucita en el día postrero. ¿Y qué es todo lo que le dio el Padre al Hijo? Vamos a verlo después en los versículos que vamos a leer más adelante. Es la voluntad que también tenga vida eterna y lo resucita en el día postrero, es decir, en el día final. Aquí los mártires, lo que hemos leído en estos versículos, irán al día de la resurrección en el juicio que nos habló Jesús y el profeta Daniel también, como vimos. Estos mártires reciben vestiduras blancas, mas no lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, como lo dice en Apocalipsis 7, que vamos a ver la diferencia también más adelante. Ya que este grupo de Apocalipsis 7 se refiere al arrebatamiento y al fin del periodo de la gracia en Cristo Jesús. Es diferente. La Escritura también nos dice en Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice justamente que él irá hasta el fin, o sea, hasta el día del juicio final, el día postrero, en el que se va a levantar, obviamente va a ser resucitado para recibir su galardón o recompensa, como hemos visto aquí. Es diferente entonces el arrebatamiento con el juicio del día postrero o día final. En Juan 6, del 64 al 71, dice la Escritura lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En Juan 20:8-9, la Escritura dice lo siguiente: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Aquí hemos puesto otro color porque justamente estamos viendo o haciendo referencia a que dice que entró al sepulcro, recién cuando entró al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Cristo, vio y creyó, o sea, tenían que ver para creer. Y no habían incluso entendido aún la Escritura que Cristo iba a resucitar de entre los muertos. En Juan 20:29 Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí podemos darnos cuenta justamente otra vez que los apóstoles lo vieron y creyeron. Más nuestro amado Señor y Salvador nos dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque ellos van a formar parte justamente de este evento, esta esperanza bendita, nuestra redención, el arrebatamiento. En Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Es decir, cuando vieron, recién se acordaron y creyeron en la Escritura. En Lucas 24:25-27, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En Lucas 24, del 44 al 47, la escritura dice lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí podemos ver también, está con otro color, que debemos, como dice aquí, predicar en su nombre el arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. Y obviamente también el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Todas las naciones, porque podemos ver en Apocalipsis 7 justamente que se hace referencia a ese grupo de todas las naciones. En Juan 17:9-12 dice la Escritura: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Aquí también hemos enmarcado otro color porque podemos darnos claramente cuenta que nuestro amado Señor y Salvador ruega por quién, por los que les dio el Padre, por los que me diste, como dice ahí en la escritura. No ruega por el mundo, sino por los que le dio, que fueron los apóstoles, que vamos a ver a continuación quiénes fueron, y los que le dieron, aquí mismo en la escritura lo dicen. Los apóstoles son parte de los 24 ancianos, ya que ellos están en el lugar donde está Cristo, ya que así lo pidió él mismo el Padre, y son los únicos que están frente al trono, mientras el resto de creyentes en Cristo aún no están frente al trono, ya que en ninguna parte del Apocalipsis los encontramos, excepto en Apocalipsis 7, cuando se menciona la multitud de personas de vestiduras blancas, que es el arrebatamiento, por lo que los demás muertos en Cristo están tras del mar de vidrio o probablemente en el seno de Abraham en el paraíso, esperando la redención, como lo podemos ver en las Escrituras. En Juan 17, 24, 25. Padre, aquellos que me has dado, aquí está de otro color justamente para darnos cuenta a quiénes se refería el Señor cuando dijo los que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, es decir, a los apóstoles. Por eso es que son parte de los 24 ancianos, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. En Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Por eso es que los podemos encontrar aquí frente al trono, porque ellos fueron los que le dio el Padre, y nuestro amado Señor Jesús pidió por ellos, para que ellos estén donde iba a estar nuestro amado Señor en el trono, es decir, están frente al trono. En Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Este versículo nos hace referencia que está frente al trono un mar de vidrio semejante al cristal. Pero ese vidrio, como podemos ver más adelante en Apocalipsis, se refiere también al lugar donde están los mártires durante la tribulación, esperando su redención. Por eso decíamos que probablemente ahí están los demás muertos en Cristo, o probablemente tal vez en el seno de Abraham. Los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel en 12 tronos en la venida con Jesús cuando sean resucitados en cuerpo glorificado. Así lo dice la Escritura en Mateo 19, del 28 al 30. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Otra vez volvemos a ver aquí que los primeros serán postreros y los postreros primeros, que ya explicamos anteriormente. Ahora vemos que cuándo será la regeneración y cuándo será que Cristo se siente en el trono de su gloria, cual lo dice también en la Escritura. En Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí nos dice cuándo va a ser, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, lo que habíamos leído en el versículo anterior. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ahí es cuando el Señor vendrá en su trono de gloria. En Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron una marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí estamos viendo justamente los tronos para juzgar y también el alma de los muertos durante la tribulación, que serán resucitados y reinarán con Cristo 1000 años. En Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice la Escritura lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar,
de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. En Apocalipsis 7, 14, 15 dice lo siguiente: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces aquí podemos darnos cuenta claramente que es la primera vez que se menciona a creyentes que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque nosotros hemos sido redimidos a través de la sangre del Cordero. Y como podemos darnos cuenta, en el Apocalipsis solo en esta parte se menciona este grupo, y de todas naciones, tribus, pueblos y lengua, lo cual hace referencia al grupo arrebatado, a las personas que se van en el arrebatamiento. En Apocalipsis 5 al 9 dice la escritura, como podemos ver aquí también: y están cantando un cántico nuevo, diciendo: digno está siendo tomar el rollo y de abrir sus sellos de él, porque fuiste degollado y compraste a él, a Dios, en la sangre de ti, procedente de toda tribu y lengua, pueblo y nación. Aquí nos está haciendo referencia justo a esto, que con su sangre ha comprado. Y aquí estamos viendo que ese grupo es el que ha lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Nos ha comprado con su sangre para nuestro amado Padre Celestial, por lo cual podemos darnos cuenta que es claramente el arrebatamiento. Una vez que sucede el arrebatamiento, se abren los sellos, obviamente se abren los sellos y viene también el desenlace acerca de los juicios sobre Dios aquí en la tierra. Y entonces también podemos ver en la escritura, como dice aquí en Apocalipsis 15, del 1 al 2, en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquí podemos ver el mar de vidrio que se menciona también, que está frente al trono, pero hay un mar de vidrio que lo separa. Entonces aquí podemos ver justamente a quienes vencieron en la tribulación, es decir, a los mártires de la tribulación, y están esperando justamente por su redención cuando venga nuestro amado Señor, y que lo habíamos leído en los versículos anteriores. En conclusión, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, es decir, la multitud de Apocalipsis 7, es arrebatada y glorificada días antes o justo al comienzo de la tribulación. Y también podemos concluir que los santos del Antiguo Testamento, es decir, los que se mencionan en el quinto sello, y los mártires de la tribulación de Apocalipsis 15, están esperando sus almas por la redención hasta cuando venga nuestro amado Señor Jesús en su trono de gloria, que hemos leído también en sus versículos anteriores. Y finalmente, al fin de los días, como hemos visto también, la resurrección del día final, como se mencionaba ya en los profetas, como Daniel, y también puedes revisar el video anterior que hemos hecho sobre este tema. Todos ellos participan junto con los demás en la primera resurrección de Apocalipsis 20, para reinar con Cristo durante 1000 años. Razón por la cual te invitamos a que, si no has tenido la fe de creer en el arrebatamiento y de aceptar a nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús como tu única salvación, la única manera de llegar al Padre, de aceptar su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y que resucitó el tercer día, lo puedes hacer el día de hoy, ya que puedes formar parte de ese remanente que se irá en nuestra esperanza bendita el día que nuestro amado Señor se manifieste y venga por ese pueblo que ha creído por fe en Él, es decir, como hijo de Dios. Este evento sabemos que está muy cerca, hasta las puertas, en vista de todos los acontecimientos que se han venido dando. No sabemos exactamente qué día puede ser, pero sabemos que está muy cerca. Así es que te invitamos que te arrepientas de tus pecados, busques al Señor
y seas parte de ese grupo permanente que se irá pronto al reino de los cielos. Nos despedimos enviando un mensaje a todos ustedes, que nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesús bendiga cada uno de sus hogares, y nos vemos pronto en un nuevo video. Maranata, Cristo viene pronto.